El 90% de la serotonina que circula por nuestro cuerpo lo producen las neuronas de nuestro intestino. Todo nuestro cuerpo, desde que nacemos hasta que morimos, está lleno de bichillos, por dentro y por fuera. La doctora de la Puerta, con más de 20 años de experiencia en microbiota, nos cuenta hoy todo lo que hay que saber para vivir mejor. ¿Hay top 5 alimentos que tú recomiendes? Alimentos ricos en polifenoles, los frutos rojos, los de toda la vida. Yogur, cuajada, kéfir. Por eso digo que muchas veces pienso que para algunas cosas el intestino es el primer cerebro, no el segundo. Me gusta sorprender a mi microbiota, no todo el rato encorsetada, haciéndolo todo perfecto. De repente digo, allá van las croquetas y la copa de vino tinto. Cuanto más estable sea tu horario de evacuación, mejor va todo. ¿Qué conexión tiene la microbiota, por ejemplo, con el autismo? TDA, me da igual. Mejor parto vaginal, mejor lactancia materna. De largo. ¿Por qué se produce un SIBO? Cuando desarrollas una inflamatoria crónica, para siempre vas a tener una inflamatoria crónica. ¿Cuál sería el desayuno que recomendaría la doctora de la Puerta? Este podcast está patrocinado por Potencia tu Estudio, una academia líder en técnicas de estudio. Yo la dirijo y quiero invitarte a 3 o 4 clases online totalmente gratuitas y te enseñaré las mejores técnicas de estudio para que puedas estudiar con más rapidez y más calidad. Solo tienes que registrarte aquí abajo y es totalmente gratis para ti. Seguimos con el podcast. Doctora de la Puerta, bienvenida al podcast Focus On. Muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Bienvenida, un placer de charlar contigo sobre este tema tan interesante. Súper. Tengo muchas preguntas, tengo muchos temas. Antes de nada, tenemos un pequeño detalle. Ay, muchas gracias. Para ti. Es una agenda que hemos creado nosotros y es uno de los sponsors del podcast. Perfecto. O sea, la realidad, para bajar, consultas, ¿no? Para que puedas aterrizar mejor. No sé si te organizas en digital o papel. Las dos cosas. Las dos cosas. Yo soy más de papel, entonces, claro, soy un fanático, por eso creé esta propia agenda nuestra. Qué bien, pues muchas gracias. Nada, gracias a ti. Si alguien la quiere en el podcast puede ver el link abajo y ahí ya se la saca. Detalle aparte, empezaremos con una pregunta porque hay muchos temas, pero para que todo el mundo baje a tierra bien el tema, ¿cómo con un lenguaje fácil de pueblo podríamos entender qué es la microbiota y por qué a mí me debería interesar saber bien cómo me afecta? A todo el mundo le debería interesar la microbiota. Vivimos, todo nuestro cuerpo, desde que nacemos hasta que morimos, está lleno de bichillos, por dentro y por fuera. La piel por fuera y todo nuestro cuerpo por dentro. Diferentes grupos, eso se llaman ecosistemas, diferentes el que tenemos en la boca, el que tenemos en los pulmones, a nivel genitourinario y a nivel intestinal. A nivel intestinal, cuando hablamos de microbiota, por defecto nos referimos a la microbiota intestinal porque de todos esos grupos es el más grande numéricamente, es el más diverso, es el que más microorganismos diferentes tiene y es el que más importancia tiene para nuestra salud. No solo salud digestiva porque está en el intestino. La microbiota está produciendo moléculas todo el tiempo que atraviesan la pared del intestino y tienen impacto sobre el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Con lo cual, microbiota es importante para la salud digestiva y para la salud de nuestro cuerpo en general. Claro, cuando hablas que son como bichitos, alguna persona, incluso yo antes, podría pensar bichito igual a mal. Claro. ¿Por qué es bueno entonces? Bacterias, virus, hongos, levaduras, parásitos, todos buenos. O sea, hay millones de bacterias buenas. Es verdad que cuando hablamos de bacterias, enseguida el primer pensamiento es infección, tratamiento, antibiótico, pero no, hay millones de bacterias buenas. De hecho, la microbiota que tenemos en el intestino, que principalmente son bacterias, son todas buenas. Es verdad que son todas buenas en un equilibrio entre ellas, que si ese desequilibrio, o sea, si ese equilibrio se rompe, imaginamos una balanza. Uh-huh. Los estabilizadores, el grupo de microbiota buena, uh-huh, que mantienen esa estabilidad como si fueran los cimientos, que son bacterias protectoras, los lactobacillus y bifidobacterias, de los probióticos que suenan hasta en los anuncios de la tele. Bacterias protectoras, las inmunomoduladoras, inmunidad, inflamación, todo lo que tiene que ver con inmunidad. Bacterias estabilizadoras de la pared. La propia microbiota mantiene su casita
produce moléculas que mantienen el normal funcionamiento del epitelio, de la pared del intestino. La fermentación de la fibra. La fibra alimentaria, nuestro cuerpo no es capaz de digerirla. No tengo nada, ninguna enzima, ni la masticación, ni el ácido clorhídrico del estómago, nada. Solo mi microbiota, nuestra microbiota, es capaz de digerir la fibra. Y las bacterias neuroactivas, el eje intestino-cerebro, que si queréis le damos un poco de recorrido. Entonces, esos son los grupos de estabilización que decíamos, la parte de la balanza de la microbiota buena. Si eso se mueve, si perdemos ese grupo, ese equilibrio se rompe y microorganismos que forman parte de esa microbiota normal en una cantidad determinada, si bajan unos y suben, eso genera escenarios de inflamación y desórdenes que se asocian a síntomas y a muchas patologías. Hay mucha gente que seguro que hace el vínculo directo, microbiota, inflamación. Y hablaremos de ello, y hablaremos de muchos temas. Pero antes de ello, me gustaría un punto que has tocado ahora de el intestino, segundo cerebro, cómo funciona, por qué me puede hacer más feliz, menos feliz tener la microbiota alterada. Yo con los años que llevo viendo pacientes de consulta muchas veces pienso que no es el segundo, que es el primero. Es el primero. Afecta a Os todo. cuento por qué. ¿Por qué decimos que hay un cerebro en el intestino? Tenemos las neuronas, que es la célula principal de la cabeza, del cerebro. La neurona, tenemos neuronas también en el intestino, en la pared del intestino, y no pocas. Tenemos tantas neuronas en el intestino como en toda la médula espinal, o sea, millones de neuronas. Eso forma parte de la estructura celular de la pared del intestino. Hay muchos tipos de células, entre ellas neuronas. Y hay bacterias especialistas, hay esos grupos, decíamos, de microorganismos, pues hay algunos grupos de microorganismos, de bacterias principalmente, especializadas en hablar con nuestras neuronas intestinales. A su vez, esas neuronas intestinales, que están en un diálogo continuo con la microbiota, están conectadas con la microbiota, con las neuronas de nuestra cabeza. Hay un nervio, se llama el nervio vago, bueno, son dos realmente porque salen uno por cada lado, salen por aquí y por detrás, se meten por aquí, entra y conecta toda la estructura de órganos, tronco y abdomen, conecta el cerebro con el intestino. Y ese nervio vago que tiene actividad arriba, abajo, arriba, en tiempo real está conectando la actividad de las neuronas intestinales con las neuronas centrales y las neuronas centrales con las neuronas intestinales. Y las neuronas intestinales en diálogo con la microbiota. Entonces, en función de cómo esté de ordenado o desordenado, esa señalización produce, la microbiota hemos dicho antes que produce moléculas que generan, en este caso, conexión emocional. Cada pensamiento, cada sentimiento en nuestro cuerpo detrás tiene una molécula, o sea, es bioquímica, no es aire. Quiero decir, la tristeza tiene una molécula, la alegría, la motivación, el estrés, son moléculas. Y la molécula de la alegría, de la felicidad que comentabas, es la serotonina. Y el 90% de la serotonina que circula por nuestro cuerpo lo producen las neuronas de nuestro intestino. Solo un 10% de la serotonina es central. Con lo cual la felicidad, esa sensación de alegría y felicidad, depende de cómo estén funcionando nuestras neuronas intestinales en conexión y dependiendo de cómo esté nuestra microbiota intestinal. Por eso digo que muchas veces pienso que para algunas cosas el intestino es el primer cerebro, no el segundo. Hostia. Wow. Y claro, tiene una conexión directa por lo que acabamos de ver. Directísimo. Un 90%. Pero antes de seguir entrando en materia de cómo afecta, ¿qué es lo que hace que la microbiota esté mal y por ende podemos estar mal anímicamente? O sea, ¿qué cosas deberíamos evitar? Claro, la microbiota se sujeta y se mantiene sana con diferentes cosas. Alimentación, estilo de vida, deporte y estado emocional, ¿vale? Okay. Eso en positivo mantiene la microbiota y si está desordenado, una mala alimentación. Aquí llamamos una mala alimentación, dieta pobre en fibra, alta en ultraprocesados, comida preparada, en vez de ir al supermercado y traerte puerro,
carne, huevos, pues te traes un no sé qué preparado en microondas 5 minutos y ya he comido. O sea, comida embolsada, enlatada, emblistada, eso, ultraprocesados, muy proinflamatorios para la microbiota. Alimentación, los refinados también, pero sobre todo los ultraprocesados. Alimentación, ejercicio, mucha diferencia entre la microbiota de una persona sedentaria a la microbiota de una persona activa. No solo que tiene una microbiota mucho más fuerte y mucho más sana, sino que esos metabolitos, esas moléculas que produce el ejercicio activa todo el patrón de moléculas buenas, con lo cual ejercicio, sueño. El sueño, un desorden de sueño, desordena mucho la microbiota. La microbiota funciona y trabaja diferente durante el día que durante la noche. Durante el día la microbiota está activa, está acompañándonos, pues si hemos comido, pues en la digestión de los alimentos, produciendo esas moléculas que decíamos buenas. Durante el día está activa, pero por la noche es un momento de reseteo. La microbiota es estable, es un grupo que cuando tenemos una gastroenteritis, tomamos un antibiótico, nos hacen una colonoscopia, temporada de mucho estrés, eso daña la microbiota y la microbiota tiene recursos como ecosistema para ir recuperándose de cada uno de esos. Pues esos mecanismos de reseteo los mantiene activos por la noche, con lo cual para la salud de la microbiota yo necesito dormir bien y dormir el número de horas que necesita mi organismo. Alimentación, ejercicio, sueño y estrés. El estrés no podemos evitarlo en la vida que nos hemos desgraciadamente construido. Es lo que hay. Pero sí podemos gestionarlo. Entonces, que no dejar que el estrés nos afecte y ni nos haga daño. Esa gestión de estrés es también moléculas detrás arrastradas por el cortisol, que es la molécula del estrés más proinflamatoria. Si tenemos una buena gestión de estrés, no se produce esa señal proinflamatoria. Súper. ¿Sabes por qué creo que la gente, estaba yo pensando, le suena mucho la palabra microbiota, pero no la acaba de ver? Porque, por ejemplo, tú no sabes realmente si tienes a ciencia cierta la microbiota bien o mal, a no ser que te hagas un estudio. ¿Es así o no? O si me noto hinchado es igual la microbiota mal, o no tiene por qué. Mira, se puede intuir, no con detalle saber cómo está el patrón de bien o mal, pero intuir que tienes la microbiota mal se puede saber sin necesidad de hacer una analítica. Una buena historia clínica podemos comentar, mira, síntomas que te pueden encender bombillas. Lo que pasa es que los síntomas que voy a decir ahora pueden ser microbiota y algunos de ellos pueden ser otras cosas, claro. ¿Vale? Pero bueno, que eso en manos de un profesional pues también tiene que centrar. Digestivos, lo primero, la tenemos en la tripa. Vamos a hablar de síntomas digestivos a los que se asocia cuando tienes la microbiota mal, ¿qué te puede pasar? Tránsito intestinal. Diarrea, estreñimiento, alternancia de ciclos. A veces tengo diarrea, a veces tengo estreñimiento, desorden en el tránsito intestinal. Digestiones pesadas. Que puede ser aleatorio. Me he comido unas lentejas que toda la vida me sientan bien y hoy me han caído como una piedra. Esa aleatoriedad en la sensación de digestión con los alimentos puede ser microbiota. Distensión abdominal. Amanezco con la tripa más plana y cuando me acuesto o cuando como la tripa se me pone como un balón. Y al final del día tengo la tripa mucho más hinchada. Los gases, el dolor de barriga, la lengua, la boca seca, la lengua blanquecina. Todo eso en digestivo puede ser microbiota desordenada. Uh-huh. Digestivo, en piel, eczemas inespecíficos, picores, placas así que van y vienen. Eso puede ser microbiota detrás. La migraña, el dolor de cabeza. Esta es una de las patologías multifactoriales, que es decir, puede tener muchos orígenes. La microbiota, uno de ellos y muy importante. Cansancio, fatiga física y mental. No soy capaz de concentrarme, no me puedo poner una reunión a las 7 de la tarde. O sea, hay días que no doy pie con bola. Esa fatiga mental, en un contexto de no tengo fiebre ni estoy malo, eso puede ser microbiota. O sea, hay muchos síntomas que te pueden hacer pensar, que por aquí va a haber lío. ¿Algún dolor muscular o así tiene que ver con microbiota? Sí, a nivel musculoarticular
puede tener que ver si tienes un patrón de desorden de microbiota que determina mucha inflamación. Algunas de las moléculas, esas que produce la microbiota desordenada proinflamatoria, tienen mucha diana en músculo articular. Algunas de ellas, los lipopolisacáridos, por ejemplo, tienen mucha diana músculo articular. Entonces puedes notar fatiga muscular, o hago deporte y recupero mal, o tengo muchas contracturas, o tengo una lesión y no va como debería. Eso puede ser un patrón proinflamatorio que de fondo lo está marcando una microbiota desordenada. Claro. Súper. Por ejemplo... Vamos por partes. ¿Sí? Sí. Que tengo una duda de esto. Dale. Hoy es viernes. En el podcast sale un lunes, pero chicos, el podcast se graba, entonces es viernes. Spoiler, no es en directo. Mañana tengo una comida con amigos y vamos a comer no sano, seguramente bebamos vino. Claro. Esto altera la microbiota. ¿Qué hago? ¿No voy? No. No. ¿Cuánto afecta una comida? Pues probablemente mucho. Pero la microbiota es un órgano que decíamos antes, es un grupo que es resiliente. Uh-huh. O sea, tú la castigas y ella se recupera. Uh-huh. Tú lo que tienes que hacer es mantener el resto del año o el resto de la semana, el resto de tu vida, unos patrones sanos de alimentación, ejercicio, hábitos de sueño, y cuando llegas a esa comida, comer lo que te da la gana. Yo cuando salgo a comer o hago alguna cosa así, hay gente que dice, ay, a ver lo que come Lola. Para así como a ver la microbiota, digo, os equivocáis. Yo cuando cuido la microbiota es todos los días en mi casa. Exacto. Yo cuando salgo como lo que me da la gana, si me tomo un vino me lo tomo, pero yo cuando cuido es todos los días y no estoy mirando la microbiota. Yo además, a mí eso me gusta hacerlo, o sea, yo le digo, a mí me gusta sorprender a mi microbiota, no todo el rato encorsetada haciéndolo todo perfecto, de repente digo, allá van las croquetas y la copa de vino tinto. ¿Puede ser incluso hasta bueno esto de Sí. sorprenderla? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Hasta positivo de vez en cuando Sí. la clásica Siempre- cheat meal, ¿no? Siempre y cuando la tengas bien de base, o sea, que tú haces las cosas bien y de repente dices tú, allá va, y ahora espabila. Vale. Sí, le generas un poco de estrés. Bien. Claro, la remueves y la remueves. haces que se coloque. Porque todos estos síntomas que has comentado no es algo que de la noche a la... O sea, por Eso una va comida lo tienes, ocurriendo. es algo... Eso se va sumando. De hecho, me encuentro muchas veces en consulta que los pacientes, cuando voy preguntando esa sintomatología, lo tienen muy normalizado, o sea, lo tienen incorporado como que es lo normal. Vale. Y que incluso lo obvian. O sea, yo cuando todos esos síntomas, yo tengo hago una historia clínica muy larga. Y al final de la historia clínica, por órganos y sistemas, yo voy preguntando síntomas uno a uno, que el paciente me contesta, nunca ocasional, frecuente, muy frecuente, si lo tiene o no. El dolor de barriga. Y de repente, y cada vez que hago una revisión, repaso toda la sintomatología. Y me pasa algunas veces de decir, dolor de barriga. Y dice, uy, muchísimo mejor. Y yo me voy a la primera consulta y tengo un 0. O sea, cuando le pregunto por primera vez, ¿te duele la barriga? El paciente me dice, no. Y cuando empezamos a trabajar microbiota y le pregunto el dolor de barriga, y me dice, uy, mucho mejor. Digo, pero si me dijiste que no tenías. Claro. O sea, la gente lo incorpora Se acostumbra a estar como con parte dolor. de su normalidad, pero porque no son síntomas con los que uno no pueda vivir. Entonces, como van apareciendo en la vida muy poco a poco, pues los incorporas como, bueno, pues es que ya, pues esto es así. Pues no. Hablando de esto, ¿cuánto tarda? Es decir, hay cosas que necesito dedicarle mucho tiempo para ver un cambio. Si yo empiezo a cuidar ahora mi microbiota, ¿cuánto debo esperar para empezar a ver cambios o mejoras? Claro, pero eso depende de cuál sea tu casilla de salida. Si Vale. es más catastrófica o menos. Si empiezas a cuidar la microbiota con esos básicos que hemos dicho, en muy poco tiempo empiezas a notarte mejor. Pero la alimentación es la parte más importante, que tienes que hacer un cambio radical con los alimentos de verdad, con la fibra de verdad, o sea, quitar los refinados. Eso significa quitar el pan blanco, irte a panes. Mira, yo esta mañana me he tomado una tostada de pan blanco porque no tenía ni integral. Pero irte a refinados, quitarte los refinados, irte a integrales, buscar carbohidrato de calidad, que es ese mundo refinado es el que más daño le hace a la microbiota. Entonces, esos cambios, tampoco de la noche a la mañana tienes una varita de decir, ahora cambio mi despensa, cambio mi nevera, eso Claro. también el paciente tiene que entender un poco ese cambio por dónde llevarlo, incorporarlo, pero cuando haces los cambios de verdad, la microbiota es muy agradecida, Claro. muy agradecida. ¿Hay top 5 alimentos que tú recomiendes?
Sí. Para la microbiota. Fibra. Fibra. Me valen los tubérculos, patata, boniato, batata, yuca. Eso es bueno. Cocinados, dejados enfriar y tomados al día siguiente. Lo puedes cocinar de muchas formas. Pueden ser cocidos, asados. La tortilla de patata casera, que la haces y te la tomas al día siguiente, perfecto. Sin recalentar. La ensalada esa de verano de patata cocida con tomate y no sé cuánto, lo mismo. Patata cocida al día siguiente sin recalentar de nevera. Boniato asado. Yo eso es algo que siempre tengo en casa. Los boniatos asados los parto y los convierto en salado porque los pongo de acompañamiento. Pongo aceite de oliva, ajito, sal, pimienta y comino. Y lo tengo de acompañamiento de, pues esos tubérculos son almidón resistente, que es una fibra, es un carbohidrato de cadena larga que a la microbiota le chifla. Los cereales integrales también pueden ser un buen aporte de fibra. Las legumbres también. Alimentos con fibra. Primer top para la microbiota. Los fermentados. Los de toda la vida. Yogur, cuajada, kéfir, queso. Pepinillos, o sea, todos los encurtidos. Pepinillos, Y luego un poco más modernos. Kombucha, chucrut, tempeh, miso, sakai, umeboshi, esos ya son más modernos. Pero los de toda la vida me valen. Alimentos fermentados. Los fermentados, la fibra y luego en muchas frutas y verduras hay una molécula que se llaman polifenoles, son los colores, ¿vale? Publico yo, me parece que es este domingo, publico yo de polifenoles, los colores para la microbiota. Alimentos ricos en polifenoles, los frutos rojos, por ejemplo, muy ricos. Los frutos rojos, la granada, el mango, la cúrcuma, el aceite de oliva, setas y champiñones, café, té, cacao. O sea, hay muchos alimentos ricos en polifenoles. Quizá estos tres, con todo el abanico abierto que hemos hecho, serían los grupos que a la microbiota le chiflan. Y no me pasaría si hago un yogur o un kéfir al día. Está bien. Aquí tienes... No pasa nada. Aquí tienes el hándicap de que si tienes mucha inflamación, en un momento determinado, la reactividad de ese kéfir o ese yogur es diferente si lo tomas de vaca, de cabra o de oveja. Entonces, si tienes la microbiota regulín, vas a tolerar mejor cabra-oveja, porque es una proteína inmunológicamente menos reactiva que la vaca. La vaca es un poco más guerrera. Si la microbiota está bien, toma lo que te dé la gana. Pero si la tienes un poco cabra-oveja, la vas a tolerar mejor en fermentado. Ese yogur, kéfir, cabra-oveja, un poquito mejor tolerancia. Cuando hablamos de yogur, ¿es yogur griego, natural, pero estos típicos de proteínas del Mercadona, mal? No me molan tanto. Y los que llevan frutas, que al final ni fruta ni nada, lo que llevan ese edulcorante para que tenga el color rosa, o sea, eso cuanto más natural mejor. Y el kéfir mejor que el yogur, porque microbiológicamente tiene más bichillos. El interés de los fermentados es porque aportan bacterias también. Y entonces, cuanto más rico sea, el kéfir es más rico en microorganismos que un yogur. El yogur bienvenido, pero el kéfir mejor. Sí, sí. Y me ha gustado mucho lo de los alimentos modernos que comentas. El chucrut, no sé si tú lo estás escuchando. Sí, lo conozco. Últimamente. Lo tengo en casa. Sí. Para que tú veas. Estás puesto, ¿eh? ¿Qué te parece? Estás puesto en la materia. Qué rico. Está buenísimo, además. Sí. Aparte de la alimentación, o sea, ¿lo que más tiene impacto en la microbiota, en una mejora, es la alimentación o hay algo diferente? Alimentación, ejercicio y estrés creo que sería un muy parecido. Okay. O sea, un muy parecido. Que además estrés, sueño son casi lo mismo, o sea, tienen una vinculación enorme, ese paquete con la alimentación. Con eso, si te pones en plan, no hace falta que tomes, hombre, si tienes ya una disbiosis tremenda tienes que poner un tratamiento, pero si estás en ese medio desorden que bueno, pues que no estás enfermo, pero que no estás bien del todo, si te pones voluntarioso con eso, lo sacas. Vale. Ha habido antes un comentario que has hecho y has hablado de estreñimiento y diarrea. ¿Qué es peor de las dos? ¿Diarrea o estreñimiento? ¿Cuál me preocupa más si la sufro? Pues ninguna buena. Pero casi te diría el estreñimiento. ¿El estreñimiento?
¿A que no lo hubieses dicho? No. Mira, te explico por qué. Cuando nosotros hacemos la digestión de los alimentos, en ese proceso de digestión, cuando comes, pues se digiere para que se provoque, o sea, para tener nutrientes que absorbes y perfectamente. Pero en el proceso de digestión, además de los nutrientes, se generan otras moléculas de desecho que tu organismo tiene que eliminar. Algunas de ellas pueden ser un poco pseudotóxicas. No pasa nada porque como hacemos evacuación diaria, 1 o 2, pues las vas eliminando y ningún problema. El problema del estreñimiento es que esas moléculas de desecho se quedan dentro de tu cuerpo y la membrana, la pared del intestino es permeable, con lo cual si tú no haces evacuación diaria corres el riesgo a que eso se reabsorba de nuevo y te metes en un circuito de pseudotoxemia asociada a ese no evacuar esos metabolitos que te puede provocar una sobrecarga funcional de hígado, de riñón, y cambiar pH, lío que, claro, el estreñimiento muchas veces se cronifica años. Y entonces eso va teniendo un impacto sobre la salud más que la diarrea. La diarrea tiene más impacto inflamatorio, arrastra microbiota, pero es más fácil revertir una diarrea que un estreñimiento. Sin embargo, la gente a veces no le da importancia al estreñimiento, ¿no? O sea, se preocupa más... porque es más llamativo. Sí. Si tienes que salir y estar pendiente de un baño, eso es más llamativo. Pero el estreñimiento, dices tú, pues no voy al baño, pues no voy, pero no, cuidado. Sí. Claro, entiendo que el cómo vas al baño puede hacerte ver si estás bien o mal de la microbiota. Completamente. ¿Cómo debería ser eso? Claro, pues mira, el las tránsito intestinal. Vale. Así se dice. El concepto es tránsito Correcto. intestinal. Me gusta. ¿Cómo Vale. debería ser el tránsito Pues intestinal? mira, yo lo pregunto a los pacientes y pregunto, ¿haces tránsito diario? La respuesta tiene que ser sí. ¿Cuántas deposiciones al día? 1 o 2, perfecto. 3, puede ser normal si la consistencia es normal. A partir de la tercera, si la consistencia ya empieza a ser más blanda o más pastosa, ya ahí podemos estar en un poco balanza hacia la diarrea, ¿vale? Pero si aún una tercera deposición es la consistencia normal, perfecto. Tránsito diario sí, ¿cuántas deposiciones? Consistencia. Hay una escala que está publicada, se llama la escala de Bristol, que va de la diarrea al estreñimiento con dibujitos de cómo está tu microbiota. Pero básicamente las heces normales son una pieza que no se deshace, que va al fondo, que no flota, que se hunde y que cuando tiras de la cadena no mancha el inodoro. ¿Vale? Ese sería perfecto. Una pieza que se va al fondo y que no mancha el inodoro. Color marrón. Olor normal. Sensación de evacuación cuando terminas completa. No sensación de evacuación incompleta, sensación de evacuación completa. Fácil. La evacuación no puede ser difícil, tiene que ser fácil. Sin urgencia. La urgencia defecatoria también puede ser inercia de diarrea e inflamación. No heces explosivas, sino esa consistencia que decíamos. Y orden en el horario. Cuanto más estable sea tu horario de evacuación, mejor va todo. ¡Wow! ¡Cuántos requisitos! Esa es la carta a los reyes. Nada fácil cumplir con... La carta a los reyes. Hostia, la defecación perfecta. Yo creo que hay poca gente... Bueno, no lo sé, ¿eh? Pero hablando de mí, exponiéndome aquí abiertamente, rara vez hago deposiciones diariamente. No me excedo en más de 2 días. ¿Eso es malo? Claro, pero ¿tú vas al baño cuando tienes gana o te pones a Cuando evacuar? me apetece. Claro, mal. Tengo que ir ahí a propósito. ¿Tú te lavas los dientes cuando te apetece? No. Te lavas los dientes todos los días por la mañana y por la noche por lo menos. Uh-huh. Pues te sientas... Cual sea tu hora, hay gente que la mejor hora teórica, fisiológica para hacer evacuación es por la mañana. Perfecto después de desayunar. Hay gente que se levanta y ya hace evacuación. A primera hora eso es lo mejor, pero hay gente que tiene hábito de tarde por la razón que sea. Pues cuando sea tu horario fisiológico del tuyo, todos los días te sientas, tengas o no tengas ganas. Hostia, El error es ir al baño cuando uno tiene gana. No. Y además eso se educa.
Se educa igual que se educan otras cosas. Hay que intentar hacer evacuación diaria, pero hay que ser proactivo. Si tu cuerpo no lo pide, porque hay muchas veces que ese reflejo se bloquea, pues porque sales corriendo. Yo hoy me he levantado a las 5 de la mañana para venir aquí. Pues hoy no he ido al baño, que yo voy siempre a primera hora, pero porque las circunstancias de tal. Pero en cuanto vuelva a Madrid, inmediatamente seguro que voy, pero porque tengo un hábito ya muy organizado. Entonces, Guau. eso hay que educarlo. Tienes que sentarte. El ejemplo de los dientes te vale. Sí, Claro, sí. pero guau, eso te juro que eso no lo había escuchado nunca. De no obligarme, pero ir ahí y sentarme. Claro, y te tal. sientas. Pero además te sientas, vas a lo que vas. No vas con el móvil, con la tablet, Claro, con el claro. periódico, a echar ahí Enfocado el rato. a cumplir. Wow, qué bueno. Sí, la tarea del día. Te voy a decir otra cosa a ver si la sabes. ¿Es real, no sé si es mito, que cuando vamos al baño para hacer nuestras cosas, Tránsito intestinal. nuestro tránsito intestinal, debería colocar las piernas tipo 45 grados? Sí, está. Si no tienes problema de evacuación, puedes hacerlo como te dé la gana. Pero si tienes un pelín de tendencia al estreñimiento, te va a ser mucho más fácil hacer la evacuación si los pies los tienes subidos en un taburete. Porque el ángulo que se genera, hay un músculo en el esfínter anal que esa postura lo que hace es abrirlo. Que si estás en 90 grados perfecto, está un poco más empujándolo. Y si lo levantas, lo abres. ¿Sabes que cuando yo esto lo leí y dije, no sé si tal, pero ahora sí, digo, vamos a... Contigo ahora ya lo tengo claro. La mayoría de personas que ven este podcast no están suscritas. Por favor, la única cosa que te pido es suscríbete al canal. De esta forma podremos seguir invitando personas todavía más interesantes para ti y nos ayudarás a que sea más fácil. Te dejo con el podcast y disfrútalo mucho. Y estuve a punto de decir incluso, hostia, de comprarme un taburete... Un taburetito pequeño, sí, ¿no? sí, A sí, posta. que le va a ser Pensaba mucho más muchas veces. fácil. Y, Pero nunca lo he hecho. y ponerlo allí... Que sí, va a ser mucho más fácil. De hecho, eso lo que simula es la postura en cuclillas de toda la vida. Claro, cuando no había... Cuando no había baños, sino cuando no había inodoros. Hostia, súper. Yo cambiaría de tema. Cambio tema. Cambio tema. Creo que a lo mejor alguien está viendo Te voy- esto comiendo y vamos a cambiar de tema. Sí. Vamos a hablar de microbiota y memoria. Ah, perfecto. Que- Eje intestino-cerebro. Sí, ¿cómo podemos entender bien esto? Porque de fuera tú dices, esto no tiene sentido, no tiene relación, ¿no? Que tiene Sí que la ver, tiene. que tiene que ver mi capacidad cognitiva con mi microbiota. Pues sí la tiene. Mira, yo lo tengo publicado, el estudio no es mío. Yo todos los días a las 8 de la mañana publico un estudio de microbiota y 1000 cosas. Y el de aprendizaje y memoria tengo publicado alguno en redes sociales. ¿Cuál es la conexión? La conexión de la microbiota con el aprendizaje es el eje intestino-cerebro. ¿Cómo es la gestión de la memoria y del aprendizaje? La gestión es el entrenamiento cognitivo en la atención y en la memoria, en el reconocimiento, aprendizaje y entendimiento de la materia. Eso está muy vinculado a tu estado inflamatorio del cerebro. La neuroinflamación, que no hace falta ser un esquizofrénico para tener neuroinflamación, nosotros podemos estar en un umbral de inflamación que nos complica esos fenómenos normales de aprendizaje y memoria asociados a diferentes cosas en relación con la microbiota. Si la microbiota está desordenada, decíamos antes, el patrón molecular que se produce puede ser proinflamatorio. Esas moléculas atraviesan la pared del intestino, traslocan la membrana intestinal y a través de la sangre llegan al cerebro. Cuando llegan al cerebro se encuentran con una barrera, que es la barrera hematoencefálica, que es como si fuera una membrana, como una membrana a modo de escudo que protege el cerebro. Pero esa barrera hematoencefálica está conectada funcionalmente con la barrera intestinal. También la pared del intestino tiene una barrera, ¿vale?, que se abre y se cierra, es permeable. Y entonces, si la microbiota está desordenada, hemos dicho, se provocan moléculas proinflamatorias que llegan al cerebro. Pero a nivel intestinal, esa microbiota desordenada genera una inflamación que altera la barrera intestinal, produce una hiperpermeabilidad
de la barrera intestinal. Esa hiperpermeabilidad hace que se absorban más moléculas y además se están generando malas. Y la conexión entre la barrera intestinal y la barrera hematoencefálica, si está alterada esta, la central también es más permeable, con lo cual tengo moléculas malas y una barrera que hace de filtro, de qué tiene o no que absorberse, que no está funcionando bien. Con lo cual, en esas dos circunstancias atadas a ese desorden de microbiota, genera un escenario de neuroinflamación central a nivel de cabeza que puede dificultar esos fenómenos de aprendizaje, memoria, todo lo que es el ámbito cognitivo. Si está mal, pero es que si está bien, esto es justo las circunstancias al revés. Una permeabilidad adecuada, un estado de umbral de inflamación adecuado, con lo cual, si tú haces el buen entrenamiento de estudio, el retorno de tu cuerpo a la hora de fijar ese aprendizaje, esa memoria, ese tal, es el que tiene que ser. Quiero decir, los hay luego ya más listos y menos, pero que en general tu potencial 100% te ayuda la microbiota en ese contexto de estabilidad inflamatoria, neuroinflamatoria, inflamatoria del intestino, que implica neuroinflamación central por las moléculas y por la permeabilidad de la barrera intestinal y de la barrera hematoencefálica. Súper estudio. Wow. Eso está publicado, ¿eh? Súper estudio. Qué locura. De ahí también que hayas investigado y analizado todo el tema de TEA, TDAH, o esto va por otro lado. No, va por el mismo lado. Lo que pasa es que todo lo que son trastornos del neurodesarrollo son desórdenes, no son patologías, ¿vale? Son desórdenes multifactoriales. Igual que hemos dicho antes con la migraña, con el neurodesarrollo lo mismo. Hay muchas patas que sujetan un niño autista o un niño con TDA o un Asperger, muchas circunstancias que sujetan, entre ellas la microbiota. Y muy importante, ¿qué conexión tiene la microbiota, por ejemplo, con el autismo o con el TDA? Me da igual, TDAH, me da igual. La neuroinflamación que decíamos antes, pero eso, que lo que hemos dicho antes para el aprendizaje y la memoria nos vale en los adultos, en los niños tiene un punto plus, y es que nuestro cerebro cuando nace es inmaduro. Y esa maduración del cerebro, ese terminar de madurar el cerebro, una de las razones más importantes por las que están implicadas en la madurez del cerebro es en el proceso de colonización de microbiota, esas moléculas que se llaman los ácidos grasos de cadena corta principalmente, acetato, propionato y butirato. Pues esas moléculas, sobre todo el butirato, es el gran entrenador del proceso de madurez de nuestro sistema nervioso central, ¿vale? Que nacemos inmaduros todo el mundo. Entonces, en ese proceso de maduración del sistema nervioso central, yo necesito esas moléculas que produce la microbiota. Si no estoy en un patrón de microbiota perfecto, al principio de la vida, no tengo la carga suficiente de moléculas que ayudan a madurar ese sistema nervioso, y eso genera un patrón de inflamación que está implicado en la aparición de cualquiera de los trastornos del neurodesarrollo. Hostia. Wow, qué conexión más potente. Entonces, una persona que tenga algún tipo de trastorno, ¿recomendarías que se revisara la microbiota? Siempre. Lo que tienen que tener muy claro son las expectativas. Quiero decir, si tú ya has hecho un TEA o tienes un hermano, un hijo, alguien con TEA, el TEA no es reversible. O sea, sí es verdad que la microbiota está implicada en la aparición del autismo, pero si tú perfectamente recuperas microbiota y la salud intestinal perfecta, no vas a recuperar el autismo, ¿vale? Porque el autismo es un trastorno que se establece y se va a mantener de por vida. Lo que sí que hemos visto en clínica hace ya mucho tiempo, que es en estos pacientes que tienen autismo, que casi siempre, por no decir siempre, tienen problemas digestivos, los problemas digestivos mejoran. Y eso tiene un impacto sobre su conexión, sobre su... El grado, a lo mejor. Claro, sobre su sueño. Esta semana un niño que ha bajado mucho el umbral de agresividad, o sea, a nivel cognitivo, de expresión, de conexión, eso puede evolucionar, pero no revierte un TEA porque trabajes microbiota.
Y antes, no sé cómo has dicho la palabra exacta, pero como que cuando tú naces, la microbiota se crea dentro de ti. Nacemos sin microbiota. La microbiota se construye en el primer año de vida en función de varias variables. Como naces, un parto cesáreo, un parto vaginal tiene una llegada de microorganismos diferente. Lactancia materna, lactancia de fórmula tiene una llegada de microorganismos diferente. Y cuando el niño cumple el año, que ya entra toda la alimentación sólida, el patrón de alimentación de ese niño es lo que termina de construir su microbiota. Y eso que se construye en el primer año de vida, por supuesto, si en ese primer año, pues si hay parque mejor, si hay mascotas mejor, si hay hermanos que hay intercambio microbiológico porque se pelean, se babean, todo eso mejor. Y a partir del año hasta los 3, 5, 4, 5 años es la ventana en el que la microbiota que se ha construido en el primer año madura. Entonces, todo lo que ocurra en esa ventana de tiempo es lo que construye cómo va a ser nuestra microbiota adulta. ¿Y qué consejo le darías ¿Qué sería mejor? Cuando dices diferente, una vía u otra. Claro, eso. Mejor parto vaginal, mejor lactancia materna. De largo. Hay circunstancias en la vida que dices tú, pues yo voy apañado, que yo fui una cesárea y fui lactancia de fórmula. Si esas dos circunstancias ocurren, que teóricamente son las peores, cuando el niño cumple el primer año de vida y entra a la alimentación, una buena alimentación puede revertir el daño, entre comillas, a la mala casilla de salida de una cesárea y de una... Por eso le doy tanta importancia a la alimentación. Tu microbiota come lo mismo que tú y la microbiota está viva. O sea, yo todo el rato, con cada comida, con cada vez que elijo sentarme a la mesa que como, estoy decidiendo cómo estoy cuidando mi microbiota. Y eso es cuando tienes 5 años, cuando tienes 25 y cuando tienes 50. Y la mascota ayuda. Esta cosa me ha flipado. Todo lo que sea, y el parque, contacto microbiológico, o sea, todo lo que sea bichos, interacción de bichos, estímulo de diferentes, o sea, no meter a los niños en la burbuja perfecta de todo limpio, higiénico y todo impecable. No, al mundo. Wow, eso me explota la cabeza, porque muchas veces puede pasar el típico padre o madre que quiere como que su hijo esté en esa burbuja por protegerlo. Ese escudo para la microbiota es fatal. O sea, ir a la guardería es bueno. Perfecto, y además que se cogen todos los catálogos del mundo, pero eso es una forma de despertar el sistema inmunitario, de ayudarlo a madurar, de despertar y de complementar esa microbiota para que sea fuerte. ¿Y qué pasa? ¿Que el niño está todo un primer año todo el rato cogiéndose catarros? Pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, sí, es lo que hay. Tiene que pasar. Claro. Hostia. Qué bueno. Y una persona que tenga, por ejemplo, TDAH, ¿qué le podríamos aconsejar? Pues con la alimentación que hemos dicho antes, importantísimo. Importantísimo el ejercicio, la alimentación. Luego hay probióticos específicos, pero eso ya hay que individualizar en cada caso. Pero alimentación y ejercicio serían dos herramientas muy potentes. Marcar una dieta un poquito antiinflamatoria. Hemos dicho los alimentos que más le gustan, fermentados, fibra y los polifenoles, la fruta, verdura. Una dieta un poco antiinflamatoria sería bajar la carga de gluten, sobre todo de trigo blanco, los lácteos animales siempre fermentados y mejor cabra-oveja que la vaca, que inmunológicamente es un poco más reactiva, y el azúcar para estos niños es veneno. El azúcar blanco, el azúcar refinado, es un estimulante malvado que además nutricionalmente vacío, una carga de calorías, pico glucémico, o sea, azúcar fuera. Azúcar y todo lo que se construye con azúcar. ¿Habría que intentar quitar también los antibióticos o no caer tan rápido en cogerme un antibiótico, un ibuprofeno o un... O sea, ¿eso es una bomba para mi microbiota? Los fármacos están en el mundo para ser usados, ¿vale? Pero para ser usados cuando son necesarios. El problema es que hemos frivolizado tanto. Me tomo un ibuprofeno, me tomo un antibiótico, me tomo un Enantium, pero a la mínima que me duele en la punta de la uña del dedo ya tengo una tolerancia al dolor y a estar malos que es catastrófico. Entonces, cuando son necesarios,
te los tomas y no pasa nada. En un corto plazo puede tener impacto dependiendo del fármaco. El antibiótico tiene un impacto muy grande, pero no te tomas antibióticos para toda la vida. Te tomas antibiótico 3 días, 5 días, una semana, 14 días si la cosa es muy gorda. Pero eso es una ventana en el tiempo que, cuando decíamos antes, la microbiota es resiliente, la microbiota tiene recursos para recuperar eso, y además en el mundo están también los probióticos, que tú detrás de un antibiótico o al mismo tiempo que el antibiótico puedes tomar un probiótico para ayudar a reforzar esa microbiota de estabilización y el daño que le está provocando el antibiótico, no solo al bicho para el que te lo tomas, que para eso te lo tomas, sino el daño que está provocando la microbiota, tú lo puedes compensar con eso que decíamos antes, alimentación, y también te puedes tomar un probiótico. Claro, y lo sujetas. Yo tengo una pregunta que a lo mejor es un poco loca, que se me acaba de ocurrir y digo, la voy a hacer. Venga, tira. Hemos hablado que el contacto cuando eres niño, con otros niños es bueno, porque intercambio de bacterias y demás. Si una persona se da cuenta que la microbiota es un gran problema para su vida, ¿no existiría la posibilidad de coger y meterle una microbiota buena y que ahí ya se empiece a crear? Como un trasplante de microbiota. ¿Existe? ¿Existe? Ah, mira. Eres un... wow. Te has equivocado de profesión. Sí, existe. Entonces, es algo que se puede solucionar. De hecho, los trasplantes de microbiota fecal son el futuro de la microbiota. Wow. O sea, son el futuro absoluto en los tratamientos de microbiota para casi todas las patologías. ¿Qué ocurre con eso? Que ahora mismo en España se hacen, pero legalmente solo está autorizado para hacerlo en una patología que se llama la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile resistente a los antibióticos. Es que te mueres con eso. Entonces, en esos pacientes sí está autorizado hacer el trasplante y van muy bien. O sea, se salvan más del 90%. Hostia. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué dices tú, oye, si esto es tan bueno, vamos a hacerlo con todo, ¿no? Con un Crohn, una colitis ulcerosa, con cualquier patología, ¿no? Porque cambias la microbiota, que la tengo mal, la cambias. El problema de cambiar la microbiota es que no hay 2 microbiotas iguales, ni 2 microbiotas buenas iguales, ¿vale? Cada uno, es verdad que hay unos grupos, en esos que decíamos, los grupos de estabilización, hay unas bacterias maestras un poco, porque las bacterias tienen diferente carga genética. O sea, están los soldados y los capitanes generales. Claro. El batallón de soldados, que tiene una carga genética de 200, 300 genes, que son batallón realmente, contribuyen a estabilizar y luego hay unos capitanes generales gordos que tienen pues 5.000 genes, que son los que mandan y coordinan. Bueno, pues esa distribución de unos y otros, cada uno tiene la suya, que no hay 2 microbiotas iguales, tan diferentes como la huella dactilar, no hay 2 iguales. Wow. Cuando tú trasplantas la microbiota de un paciente a otro, el problema es que todavía no somos capaces de encontrar la idoneidad y el compaginar donante-receptor. Igual que para un donante de riñón, tú ya sabes lo que tienes que hacer, el grupo sanguíneo, todo el tema genético, ya sabemos perfectamente la compatibilidad de un riñón entre 2 personas, es compatible o no es compatible. No sabemos todavía la idoneidad para encontrar donante-receptor con las heces. Entonces, porque tú recibes la microbiota de otro que para él es normal, pero tu microbiota normal es distinta y tu sistema inmunitario que recibe eso puede tener un choque de respuesta. Está descrita la muerte, por shock séptico, sí. Porque en ese grupo de microorganismos que se trasplantan están los buenos malos. Decíamos, si bajan los buenos malos. Entonces, esos malos, que yo los tengo controlados con mi microbiota normal, a lo mejor suponen un estímulo inmunitario para ti que te genera un problema gordo. Entonces, cuando seamos los médicos capaces de encontrar, que eso es lo que estamos estudiando, ¿no? La idoneidad, encontrar la compatibilidad donante-receptor, yo creo que es el tratamiento del futuro absolutamente. Y en el caso que lo tienen que hacer sí o sí, ¿cómo se hace? ¿Que van introduciendo poco a poco? No, se hace o sea, se saca la microbiota de un donante sano, muchas veces familiar, no sé por qué, pero se hace así. Ya empieza a haber bancos de heces, wow. Pero y normalmente se hace de un familiar y se trasplanta con una colonoscopia con una sonda.
Se hace como si fuera una siembra. Claro, pero en ese caso sí que se arriesgan a que no sea la microbiota adecuada. Claro, pero es que el paciente que recibe en esas circunstancias clínicas es que está muy Es malito. necesario sí o sí. Wow. Hostia, vaya pregunta Has tenido hecha, una ¿eh? idea bárbara, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes hemos abierto el SIBO y no hemos comentado nada sobre ello. ¿Es una enfermedad? ¿Es una moda? ¿Es una cosa que es? El SIBO, el SIBO es una moda. Vale, Sí. punto y seguido. Es una moda ¿por qué? Porque ahora es que si no tienes SIBO no eres nadie. O Sí. sea, yo que tengo SIBO, ya es como decir, ya me quedo tranquilo, que tengo SIBO. SIBO, ¿qué significa? Sobrecrecimiento microbiano a nivel del intestino delgado. ¿Por qué se produce un SIBO? Las bacterias, volvemos a la balanza y al equilibrio entre los buenos y los malos. Hemos dicho, cuando alimentación, estrés, sedentarismo, malos hábitos de sueño, van destrozando nuestra microbiota de estabilización, eso desequilibra al conjunto y donde bajan unas, por falta de control, suben otras. Sobrecrecimiento. De Pepe, Juan o Manuel, o sea, pueden subir bacterias hidrogenotróficas, que son el SIBO, las metanogénicas y las reductoras de sulfídrico, pueden subir parásitos, pueden subir hongos, levaduras, las candidiasis, puede subir quien suba. Entonces, ahora, en vez de enfocarnos en entender o en mirar o en conocer todo, o sea, qué se ha desordenado para que se produzca ese sobrecrecimiento, solo hay pruebas ahora, las curvas esas de soplar, que solo te dicen el sobrecrecimiento. Y entonces tú miras el sobrecrecimiento, ya tengo un SIBO. Tengo un SIBO, porque todo el mundo tiene un SIBO. El SIBO es una disbiosis, es un desorden de la microbiota. Entonces le metes un antibiótico y le pegas un cocotazo aquí y bajas la carga de patógenos facultativos. Pero lo normal, y que todo el mundo que tiene un SIBO sabe que tiene detrás, es que pasa un tiempo y vuelves a tener la sintomatología. Y otra vez antibiótico. Y otra vez antibiótico. A ver si alguien se para a pensar por qué se ha producido ese sobrecrecimiento. Y lo que hay que entender con un paciente que tiene SIBO no es ponerle apellido a ese Pepe, Juan o Manuel que ha subido. Lo que hay que entender con un paciente que tiene SIBO es que tiene una disbiosis y lo que hay que trabajar es qué se ha desordenado en su organismo para dar lugar y permitir ese SIBO, que yo en consulta llevo años revirtiendo disbiosis sin necesidad de dar antibióticos. El origen, ¿no? Hay que ir Claro, al parche. hay que entender por qué se ha producido ese sobrecrecimiento. No solo por parte de la microbiota, decíamos, o sea, es muy simple el tema de la balanza, de que se ha desordenado, bajan los grupos buenos, hay que trabajar más cosas, como está la pared del intestino, como está la permeabilidad que decíamos antes, hay que bajar el umbral de inflamación y estabilizar el epitelio. La microbiota no está flotando en la luz del intestino, está pegada a una capa de moco que tapiza como una moqueta por dentro el intestino y ahí está alojada la capa de moco. Si esa capa de moco está mal, porque eso está inflamado, la microbiota, su casita está mal, pues es más fácil que esté desordenada y que eso genere inflamación. Eso también hay que arreglarlo, además de ordenar microbiota. Todo lo que sean señalizadores inflamatorios locales, el eje intestino-cerebro, también puede ser una fuente de inflamación local si lo tenemos bailando. Me da igual que sea por la conexión central hacia abajo que de abajo arriba, pero también influye si yo estoy en modo neura, en modo run, en modo tristeza, en modo tal, eso está generando un patrón molecular que a mi microbiota y a mi medio intestinal también lo está poniendo del revés. Entonces hay que ordenar, en el tratamiento del SIBO hay que ordenar todas esas patas que sujetan la estabilidad de la microbiota y de la salud del intestino. Se llama la homeostasis intestinal, el equilibrio. ¿Y la enfermedad de Crohn también es algo muy escuchado? Claro, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, ¿vale? Que Crohn, colitis ulcerosa son las más habituales, serían un poco los hermanos mayores de un colon irritable, que es el normal y corriente de enfermedad inflamatoria intestinal no crónica, sino que funcional. Ya. ¿Y tiene solución? El colon irritable sí, Crohn, colitis ulcerosa no. Cuando desarrollas una inflamatoria crónica, para siempre vas a tener una inflamatoria crónica. Lo que sí que puedes conseguir es que no tengas brotes. Son enfermedades que cursan en brotes. Entonces,
puedes estar con el intestino tranquilo, en lo que se llama en fase de remisión, pero no se te puede olvidar que tienes un Crohn, aunque haga 20 años que no tienes un brote, pero tienes un Crohn. O sea, eso significa que tu umbral de inflamación basal del intestino, o sea, ese patrón de moléculas inflamatorias que se llaman citoquinas, tú con un Crohn lo tienes un poquito más reactivo. Los hábitos negativos respecto al microbiota te afectan más. Te afectan más. Eres más reactivo a cualquier desorden que si no tienes una inflamatoria crónica. Wow. Y entonces, si he entendido bien, que no lo sé, el Crohn viene por llevar mucho tiempo con la microbiota mal. Crohn es multifactorial, Ok. ¿vale? Cuidado, son patologías Puede ser mayores. también por otro tema. Problemas inmunitarios, autoinmunes, o sea, hay muchas patas detrás. La microbiota también, pero como una pata más de una mesa en la que se, como hemos dicho antes, con el TEA y otros desórdenes, en este caso una patología mayor, multifactorial, genética, o sea, hay muchas cosas. A título, esto ya te lo pregunto a título personal. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? A lo mejor no hay una evidencia detrás aún, o un estudio, pero ¿por qué crees que hay cada vez más casos con enfermedades Crohn, TEAs, TDAH? ¿Por qué hay tanto auge, ¿no?, de casos así? Porque la vida moderna es lo peor que nos ha pasado a esta sociedad que tenemos en este momento. O sea, primero nos alimentamos mucho peor que se alimentaban nuestros abuelos, infinitamente peor. O sea, el supermercado de la época de nuestros abuelos no había un lineal de entero de comida preparada. O sea, había los ingredientes: carne, pescado, fruta, verdura, legumbre, y ese era el supermercado de la época de nuestros abuelos. Entra ahora en un supermercado, incluso ya hasta los mercados de barrio tienen comida preparada. O sea, nos alimentamos mucho peor. El estrés, importante. El sueño, importante. Y luego el sedentarismo. Es verdad que ahora hay una inercia en la gente joven del deporte y de todo eso, pero somos una sociedad, fíjate, con todo el tema del online y todo eso, pasamos horas y horas y horas sentados. Y nuestro cuerpo no está diseñado para estar así. Estamos diseñados para estar en marcha. Y entonces eso yo creo que va sumando a lo largo del tiempo unas circunstancias para las que no estamos preparadas y que genera un escenario proinflamatorio que multiplica. Luego ya cada uno tiene su susceptibilidad, pues, de hacer una psoriasis o de hacer un Crohn, si hablamos de patologías mayores, o si hablamos de no tanto, pues el colon irritable o otras cosas no tan gordas. Claro. Y hablando de vida moderna, es como que a mí me pasa que veo siempre de moda que si veganismo, dieta keto, ayuno intermitente, todo esto afecta a la microbiota. Sin duda. ¿Qué opinión tienes, por ejemplo, de no comer carne o al revés, o comer mucha carne? Mira, lo que más bibliografía tiene de cuáles dietas, que has dicho algunas de ellas, hay muchísimas más. Sí, muchísimas. Vale, ¿qué dieta es la que más bibliografía tiene para cuidar la microbiota? La dieta mediterránea. Tiene tanta bibliografía en relación con cualquier otro tipo de dieta, tanta bibliografía, que al final, ¿qué es la dieta mediterránea? Comer de todo. Comer de todo. Alimentación completa, variada, rotacional. Es verdad que la dieta mediterránea no va muy rica a proteína, pero con la carga de proteína necesaria. No hace restricción de proteína, pero es una dieta muy, muy verdura, muy hortaliza, muy legumbre, ¿vale? Que es proteína vegetal. Entonces, la dieta mediterránea, que además, el otro día leí un artículo de la microbiota, y la dieta mediterránea decía, hablaba de lo bonito, o sea, una parte bonita de la dieta mediterránea, que son los intangibles de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, además de ser una forma de alimentarse, es una forma de vivir. Y entonces hablaba de esa otra parte de la dieta mediterránea, que es el contacto humano, de las comidas los domingos con una sobremesa que termina a las 7 de la tarde, la siesta. O sea, es una interacción humana, o sea, la vida mediterránea con esa dieta mediterránea. Y este estudio era muy bonito porque hablaba de los intangibles de la dieta mediterránea, que también son importantes, igual que la propia alimentación. Pero lo que más bibliografía tiene para ayudar a la microbiota es comer de todo. Bien. Si te parece bien, para ir aterrizando, tú mira la pregunta final, ¿sí? La tienes controlada. Hay dos cositas. No te vais a tirar una bomba. No, nada. Hay dos cositas que se me han quedado ahora. La primera es,
hay gente que come viendo la tele, viendo la serie. Y se tumba a lo mejor, en lugar de comer en una mesa alta, alta. se pone en el sofá. Hay gente, Con la bandeja adelante. y me pongo en el Un sofá. amigo, ¿no? Sí, yo Conozco a alguien. Yo digo las cosas claras, no pasa nada. Me siento en el sofá, que es un sofá bajito, con una mesita bajita, y ahora estaba pensando, ¿no? Me ha quedado así mientras te escuchaba, y digo, hostia, no sé cuánto es bueno para el intestino, para la microbiota, a lo mejor comer más comprimido. Vale, pues eso es regulín. Regulín. Regulín por 2 razones. Una obvia, que es la postura, ¿vale? Tú puedes estar comiendo en una mesa baja o en una postura tal, pero si quieres que eso vaya todo bien, coloca la espalda. Ok. O sea, no comas así. O sea, si estás comiendo en una mesa baja, lo normal es que estés comiendo así. Claro. O sea, coloca la espalda. Lo primero que haces es alinear la cámara de gases del estómago y el tránsito esófago-estómago, estómago-intestino. Solamente con hacer esto. O sea, comer así, no así. Y si encima estás en una mesa baja, todavía le metes más curva porque suben las rodillas. ¿Vale? Entonces, Claro. coloca bien la espalda y alinea el tránsito. Eso es lo primero que puedes hacer para comer donde te dé la gana, pero coloca. Y lo segundo es, cuando comes delante de la tele, comes en automático. Y eso no es bueno. No es bueno porque neutraliza la sensación de saciedad. Tú comes lo que te has puesto en la bandeja. No te enteras si tienes hambre, si ya no tienes hambre, eso no es bueno para el orden del funcionamiento del intestino. Y otra cosa que se hace mal en ese contexto es la masticación. Como comes en automático, no te paras o no te entretienes en la masticación, sobre todo si la comida no es dura. Si estás comiendo un filete de carne roja, no tienes más remedio que masticarlo. Pero como estés comiendo una quinoa con verdurita y no sé qué, vamos, no masticas nada. Y la digestión empieza en la boca. No solo porque los dientes es la única estructura anatómica sólida que tengo para triturar, sino porque en ese proceso de masticación entran los primeros enzimas digestivos que están en la saliva, las amilasas, para la digestión de carbohidratos, de legumbres. La digestión empieza en la boca. Entonces, si tú estás en modo automático con la tele y la bandeja, tienes la postura y tienes en ese automatismo la pérdida del proceso de la digestión, además de que no te enteras de la saciedad. O sea, lo que te has colocado en la bandeja, eso es lo que te comes. Sí, pues. Me encanta porque cada cosa que dices son cosas que yo a lo mejor había escuchado y sabía, pero le metes el toque científico que le da soporte. Claro, y entonces tú te conciencias más. Sí, sí. Y yo, bueno, Ya yo... verás el próximo, hoy a mediodía Hoy cómo vas a todo comer. cambia. última, Qué bien. última, ¿cuál sería el desayuno que recomendaría la doctora de la Puerta? Vale, la carta a los reyes. Sí. Vale, no desayunar nada más levantarte, intentar nada más levantarte, tomar algo líquido, puede ser, y la carta a los reyes podría ser un vasito de agua no muy caliente con un poco de limón. Eso podría ser me levanto por la mañana y pasado mínimo 1 hora después, o un par de horas, a las 8, a las 9, a las 10, depende de la hora que te levantes, 1 o 2 horas después, y haces un desayuno, que puede ser una tostada pequeña de pan bueno, que no trigo, de pan bueno, con un poquito de aceite de oliva, que puede llevar aguacate, si quieres potenciar el tema de las grasas, y siempre una proteína. Una proteína puede ser salmón, puede ser jamón, puede ser huevo, puede ser con una infusión y una pieza de fruta, que pueden ser unos arándanos, por ejemplo. Ese es un desayuno top. Me gusta. Le puedes poner unas semillitas, le puedes poner unas pipas de unos germinados, ya eso si te pones muy elegante. La infusión cualquiera, da igual. Por ejemplo, las infusiones, puede ser un café también, ¿eh? Vale. A mí es que como siempre tomo té, pues por eso te he dicho una infusión. El té, que es la infusión más normal y corriente. El té mejor es el té verde, es el que más antioxidantes tiene, es el mejor, pero bueno, pues el té bienvenido. Si es té negro, pues también bien. Blanco, rojo, Sí. té matcha, Un rooibos. combinar fruta con, tipo, meter remolacha o limón y jengibre, Lo que hacer te dé la un gana. batido también es... Lo que te dé la gana. Fruta Los bien. batidos verdes por la mañana también bien. Perfecto. Muy detoxificantes. Súper. Top. Uf, cuántas cositas. Sí, pero muy bien, Sí. la verdad. ¿Hacemos la pregunta final? Vámonos. Chan, chan, chan. No, tranquilísima. No, básicamente la persona anterior te ha dejado una pregunta
Y tú, Ah. sin saber que eras tú. Y tú dejarás una pregunta al anterior invitado Al o posterior. invitada, o sea, al posterior, exacto, sin saber quién es. Entonces, la pregunta que te han dejado es una pregunta bastante abierta, que de hecho lo hizo a propósito para ver dónde ibas tú. Y era, ¿qué crees que puede cambiar tu vida? O sea, ¿qué cosas le das mucha importancia en tu vida porque realmente sientes que la cambia para bien? Cada vez más, yo tengo 61 años, cada vez más el contacto humano. O sea, mis cercanos, mis hijos, mis hermanos, mi madre y mis amigos. O sea, el fomentar eso, yo que trabajo tantísimas horas, que viajo mucho, que tal, o sea, lo que en adelante busco para mi vida es, no me voy a alejar del trabajo porque me encanta mi trabajo, pero ir que cada vez esa parte humana de mi ser, de mi persona, de mi relación, cada vez tenga más peso, que lo tiene, pero cada vez más. Qué guay. Me encanta la respuesta porque la persona nos hizo esta pregunta que yo no acababa de entender y nos acotó esto, ¿no? La estoy dejando abierta para ver para dónde tira. Si Claro. salud, si no sé qué, y no dijo esta respuesta. No. Y me parece muy buena, la Sí, verdad. sí. Al revés, eran más ejemplos, tipo, a lo mejor es para alguien puede ser el trabajo, a lo mejor para alguien puede ser, yo qué sé. Pero Top. sí, dependiendo. Súper. ¿Y qué pregunta te gustaría dejar? Pues esto me lo teníais que haber avisado. La que- Pues, ¿qué pregunta puedo puede ser de lo dejar? tuyo o fuera de lo tuyo, Lo que da se igual. te ocurra. Sí. Em, Piensa que mientras la piensas, te digo que la haremos en 1 hora. ah, O sea, a ver, vamos a hacer una de lo mío, pero que sea abierta para si esa persona no tiene nada que ver con la microbiota. no tiene. No sé. No tiene. No tiene. Pues, ¿cómo fomentarías tus buenos hábitos alimenticios? Como hemos dado muchas claves aquí. Interrumpo el podcast para explicarte una novedad que hemos traído. Hemos creado una comunidad de WhatsApp que si tú entras vas a tener la oportunidad de hacer preguntas que quieres que salgan en los podcasts que vamos a ir haciendo. Aquí viene mucha gente muy profesional y si tú quieres preguntarle algo directamente, podrás hacerlo a través de esta comunidad. Además que explicaremos el día a día del podcast, cosas que nos ocurren detrás de cámaras súper divertidas. Así que si te interesa todo este tema, te dejo aquí el link de la comunidad. O sea, ¿cómo fomentar? O qué cómo lo crees, claro, o cómo crees que es una alimentación sana, o cómo crees que es la alimentación más saludable. Súper. A ver por dónde va. A Luego ver. le dais el retorno de que viene de mí Sí, y del mundo de la microbiota. Luego le ponemos al Genial. caso. Apuntada. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Qué Ha sido ri- un rato muy divertido. Sí. ¿Quieres añadir algo? ¿Alguna cosa No, que se haya quedado no. pendiente? Estás Perfecto. súper. Muy bien. Muchísimas gracias. Me ha encantado mucho. Muy aterrizado, creo. Sí. Muy del día a día, muy práctico, muy de muchos temas. Ujú. Así que muchísimas gracias por tu aportación. Muchas gracias a vosotros. Última cosita, sobre todo, me gustaría, si te parece bien, porque a mí me gusta que toda la teoría se lleve a la práctica, me gustaría bien que todo el mundo que ve el podcast o lo escucha, da igual en YouTube, Spotify, no, donde prefieran, puedan escribir un comentario conforme algo que van a cambiar o a prestar más atención. Perfecto. De todo No. lo que hemos dicho, Sí. que cada uno se haga un compromiso de, pues mira, yo de todo lo que hemos dicho voy a... Sí. Yo, por ejemplo, voy a dejar de comer con En automático. con aparatos, automático, televisión, ordenador móvil y Yo me sentado en una sentaré- mesa recto. Yo, por ejemplo, me sentaré un ratito a hacer mi tránsito intestinal. Cada día. Cada A día. la misma hora. A la misma hora. Súper. Intentaré. Nada más, recordad por favor, si podéis suscribiros al canal, el 80%, muchísima gente ve el podcast, hay muy poca gente que se suscribe porque da pereza hacer un clic, pero es totalmente gratis y nos ayudas a seguir teniendo conversaciones como esta que hemos tenido hoy con mucha calidad, así que te agradezco que todo el mundo se suscriba. Gracias, nos vemos en el siguiente.